Internacional. Para hablar de un tema coyuntural en Colombia y en el mundo, vamos a tratar de entenderlo para saber qué hay detrás de la escasez de medicamentos que se está registrando en varios países. Colombia no es la excepción. Germán Velázquez es exdirector de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud. Está en París y desde allí nos atiende a esta hora. Doctor Velázquez, un placer tenerlo con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, no, señora, usted ni más faltaba. Gracias por aceptarla. ¿Lo decimos bien si planteamos la introducción de esta entrevista como una escasez de medicamentos que afecta a varios países? Sí, realmente he seguido un poco el debate en Colombia y están tratando algunos de sugerir que la escasez de medicamentos se debe al nuevo gobierno o se debe a la reforma que está introduciendo la ministra de Salud. Sin embargo, como usted dijo hace un momento, la escasez de medicamentos es un problema estructural que existe desde hace muchos años y que existe incluso es mucho más grave en países desarrollados como los países europeos, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra, en Italia, en España. La causa de este problema es muy sencilla. Resulta que los países europeos, sobre todo, tienen un control de medicamentos muy, muy estricto y la industria, para contornar un poco el control de medicamentos, lo que hace es sacar del mercado los medicamentos que ya existen y introducir, tratar de poner en el mercado el mismo medicamento, pero con una pequeña diferencia que yo llamaría casi cosmética. Es el mismo medicamento, pero lo llaman con otro nombre y solicitan un nuevo precio que evidentemente es más elevado. Entonces, mientras tanto, todos los pacientes que tomaban el medicamento anterior, pues se quejan y dicen no se encuentra en el mercado y es simplemente porque fue reemplazado. Germán Velázquez, 6 de la mañana, 39 minutos, es la persona que nos acompaña a esta hora. Recordamos, exdirector de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud. Y creo que justamente usted, señor Germán, pues tiene un panorama muy amplio a nivel mundial de este tema. ¿A qué se puede deber esa escasez de medicamentos que se presenta en diferentes lugares? Seguramente hay diferentes factores que pueden incidir en este caso, pero ¿cuáles pueden ser esos que actualmente se están presentando y que efectivamente, como usted menciona, pues también afectan a Colombia, que hace parte de estos países que están sufriendo este desabastecimiento? Bueno, como le decía anteriormente, la industria farmacéutica en muchos países, sobre todo en los países industrializados, tiene existen unos controles de precios muy fuertes. Les recuerdo que los sistemas de salud de Europa Occidental son todos sistemas públicos, donde el financiamiento es totalmente público, de tal manera que para asegurar la viabilidad de los sistemas a largo plazo, pues los estados, los gobiernos imponen un control de precios a la industria farmacéutica. Evidentemente que a la industria no le gusta esto y son sistemas bastante rigurosos los del control de precios en estos países. Entonces la industria acostumbra sacar nuevos medicamentos, nuevos diría yo entre comillas, porque no son nuevos, son el medicamento que existía ya en el mercado, pero que ellos hacen una pequeña modificación. Por ejemplo, una aspirina, le ponen un poco de vitamina C y lo sacan con otro nombre al mercado, y los gobiernos le autorizan normalmente, por tratarse de un medicamento que ellos llaman nuevo, un precio más elevado. Entonces, en el momento en que los pacientes ven que la aspirina que ellos tomaban ya no existe en el mercado, esa es la escasez. En realidad no hay escasez porque ya lo están vendiendo en otra forma, con otro nombre y a un precio diferente, por lo tanto. Bien, doctor Germán Velázquez, ya hemos hablado precisamente sobre esos alzas en los precios de los medicamentos, esa práctica de los sistemas públicos, como usted bien lo decía, en la Europa Occidental, que llevan a modificaciones en el mercado farmacéutico, pero hablemos sobre qué alternativas habrían, cuál sería esa estrategia para precisamente contrarrestar este tipo de prácticas farmacéuticas.
Bueno, pues la única estrategia que existe, desafortunadamente, vamos un poquitico hacia atrás. La industria farmacéutica es una industria relativamente reciente, que todavía no tiene 100 años. Los primeros medicamentos, los antibióticos y la penicilina y los sulfamidas no tienen 100 años de haber llegado al mercado. Llegaron a los mercados del mundo entero justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y desafortunadamente, desde el inicio, la industria farmacéutica se fue desarrollando y conformando y consolidando como un negocio antes que un servicio a la salud. De tal manera que le cuento, por ejemplo, en Francia, de donde estoy hablándoles ahora en este momento, existen 4.000 medicamentos en el mercado. Y hace unos años hubo una investigación de farmacólogos independientes que escribieron un libro de unas 500 páginas analizando uno a uno los medicamentos que están en el mercado y llegaron a la conclusión que el 50% de los medicamentos que estaban en el mercado no tenían absolutamente nada que ver con la posible mejoría de la salud o con el ganar otra vez la guerra contra la enfermedad. De tal manera que esto para decirles que la industria farmacéutica, bueno, estamos hablando de 4.000 medicamentos. La Organización Mundial de la Salud dice que 400 medicamentos serían suficientes para tratar todas las enfermedades para las cuales se conoce hoy en día un medicamento, un tratamiento. De tal manera que estamos en una situación donde la industria farmacéutica tiene como objetivo más vender y ganar más que solucionar los problemas de salud de la población. De manera que lo más importante sería una selección de medicamentos. Cada país debe tener una selección de los medicamentos que deja entrar al mercado, o por lo menos de los medicamentos que el Estado decide reembolsarle a los ciudadanos, y tratar de no reembolsar medicamentos que no tienen nada que ver realmente con la mejoría de la salud, que son cosas que tal vez no hacen ningún daño, pero tampoco hacen ningún bien a las personas que lo toman. De manera que sería un control de precios, como existe en muchos países, sería un control de los medicamentos que salen al mercado, y hay cosas todavía mucho más importantes que Sí. podría reducir el despilfarro de medicamentos, como sería hacer tratamientos estandarizados por parte de las autoridades sanitarias. Imagínense la tremenda cifra que nos acaba de entregar el doctor Velázquez, que tiene además toda el conocimiento para hacerlo. Es Sí. director de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, exdirector. Y está hablando de cerca de 4.000 medicamentos en el mundo, cuando la misma OMS advierte que de esos 4.000, cerca de 400 serían suficientes para tratar las enfermedades que hasta ahora se conocen en la humanidad. Yo creo que ¿Ah? aquí hay un tema muy importante y el señor Germán nos lo podrá decir, y es que yo creo que también hace falta conocimiento por parte de la población, ¿no? Que consume sus medicamentos, que muchas veces no sabe cuáles son los componentes, no sabe la diferenciación entre un medicamento u otro, o que un medicamento genérico, como también lo hablábamos aquí hace un par de días, pues tiene los mismos componentes y pueden funcionar de manera normal. También hace falta un proceso de educación, señor Germán. Educación, porque saben que yo creo que muchos de esos medicamentos, compañeras, doctor Velázquez, se vuelven medicamentos de consumo popular, por llamarlo de alguna manera, cuando muchas veces... Marketing, lo que hace el marketing con las sí, marcas, es ¿no? un tema de marketing, ¿sí? Sí, lo que hace Bueno, falta lo es que ustedes acaban de educación. es muy, muy importante. Realmente hay que cambiar la cultura del uso de medicamentos. Ustedes eh, seguramente han visto que el cuerpo, los médicos que prescriben medicamentos, muchas veces no quieren darle la información necesaria al paciente. Le tómese esto y punto. Yo creo que lo que acaba de decir usted, el paciente debía no ser paciente, debía ser más bien activo y ver qué es lo que se está tomando, y preguntar y leer y preguntarle al médico por qué me está dando esto y en qué consiste, etcétera. Y lo mismo como con los medicamentos genéricos. Los medicamentos genéricos, la industria farmacéutica ha hecho un trabajo impresionante de calificarlos y decir que son menos buenos que los medicamentos de marca. En realidad son exactamente el mismo principio activo, y actúan de la misma forma en el organismo un medicamento genérico o un medicamento que llaman un medicamento de marca.
Pues doctor Velázquez, qué interesante este tema. Todo a propósito, fíjense, el inicio de la conversación, de la discusión es por la escasez de medicamentos que hay en el mundo y cómo termina uno adentrándose en otras situaciones que lo llevan a uno a entender mucho más por qué pasa lo que está pasando. Doctor Velázquez, gracias. En conclusión, y para quedarnos con lo que iniciábamos, esto no es un tema exclusivo de Colombia, no es un tema relacionado con la reforma a la salud que se está tramitando en el país, es un tema colateral que golpea al mundo. Conclusión de la discusión. Exactamente, entendió muy bien mi mensaje, gracias. Eso es. No, señor, usted gracias por la claridad en ese mensaje. Un abrazo allá en París y gracias. Buen resto de día. Que esté muy bien. Colombia Hoy Radio.